Record to this computer. Y bueno, te doy la bienvenida de nuevo. Muchas gracias. El doctor Alfredo Cooper Domínguez, socio de la firma Sánchez de Bani, está con nosotros el día de hoy acompañándonos para ayudarnos a entender un poquito más acerca de regulaciones y todo lo que tiene que ver con los fundamentos de los background checks en Latinoamérica. Y voy a hacer antes que nada, un pequeño disclaimer para que todo nuestro público en general sepa que HireRight es una empresa que se dedica a la verificación de antecedentes laborales. Sin embargo, esta sesión es meramente informativa y no estamos dando ningún tipo de recomendación legal. Pero si gustan asesorarse legalmente, aquí tenemos al doctor y vamos a dar sus datos para quien quiera acercarse con él después. Voy a dar un poquito de tu bio para que los que no te conocen o los que te conocen, pues bueno, sepan un poquito más de ti. Tu trayectoria laboral, pues eres experto en todo el tema de laboral, seguridad social y migratorio de la firma, socio de la firma en la Ciudad de México y que brindas asesoría pues a clientes nacionales y extranjeros en todo lo que tiene que ver con temas laborales y relaciones obrero-patronales, negociaciones con sindicatos, que está ahorita súper en boga para muchos de nuestros clientes, planeación de estructuras laborales, de nuevas inversiones existentes, entre otros. Tu educación, pues maestro en Derecho por la New York University de Nueva York, diplomado en el sistema legal de la Comunidad Europea, Sydney Sussex College en Cambridge, Inglaterra, y tienes un posgrado en Derecho Laboral y Amparo por la Universidad Panamericana en México, y pues claro, licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Estás entre los top rankings de Best Lawyers, Global Practice Guidance de 2022 y en la Chambers Latinoamérica. Um, Creo que se está uniendo Dorin, que nos está asistiendo nada más como parte de HireRight, perdón por esto. Pues muchas gracias de nuevo por estar aquí. Te voy a dar la palabra para que nos ayudes a platicar un poquito. Queremos hacer esta charla para nuestro público. Quien necesite hacer preguntas, vamos a dejar un espacio al final para hacer las preguntas directamente a Alfredo. Yo se las voy a leer y se las vamos a responder y él pues nos va a ayudar a platicar un poquito más del tema que nos trae a la mesa. Muchas gracias, Alfredo. Al contrario, Caro, muchas gracias a ustedes y también agradezco el interés en este tema que también como vamos a poder platicar, pues ha resultado de mucha importancia en toda la región y que me parece que si bien hemos podido avanzar en los países que formamos la región, creo que todavía nos quedan aspectos que están como pendientes y que normalmente, como sucede en las políticas corporativas, pues son las propias empresas las que van marcando el camino a la legislación que después se puede adaptar. También agradezco a todos los que nos acompañan. Espero que esto sea de su interés y que puedan llevarse alguna buena idea para implementar como mejor práctica en sus empresas. ¿Podríamos ir a la primera, por favor, Caro? Gracias. Bueno, el tema de los background checks tiene, tal vez por necesidad, empezar con la importancia de los background checks, pero entender también que se trata de una verificación de antecedentes. La verificación de antecedentes la hemos venido realizando durante muchos años, tal vez décadas, en nuestros candidatos a puestos que estemos ofertando, o inclusive también hay la práctica de realizar esta verificación cuando hay promociones o cuando hay la posibilidad de ascender a algún puesto dentro de la organización. Y lo que queremos es precisamente verificar que la persona que vamos a analizar, a la persona que estamos considerando para algún beneficio, algún puesto, algún ascenso, tenga precisamente las credenciales, las capacidades e incluso si se ha presentado ante nosotros con ciertas habilidades y con cierto antecedente, que podamos también verificar y confirmar que es quien dice ser. Estos antecedentes pueden ser de muchos tipos. Incluso la lista que ustedes pueden ver en el slide que se presenta
pues es únicamente enunciativa. Pueden haber incluso otros que en ocasiones también se definen un poco más por la actividad de la empresa, de la organización, o por las necesidades muy puntuales del puesto o las actividades a desarrollar. Tenemos verificación de antecedentes en materia penal. Esto quiere decir si en cualquiera de los países de la región alguna de las personas ha sido sujeta a un proceso penal. Existen prácticamente en todos nuestros países dos foros, el ámbito federal y el ámbito local, cada uno con sus respectivas legislaciones, y si se ha cometido algún delito o si se está en presencia de un procedimiento que le pudiera imputar un delito, queda un antecedente, queda un registro, y habrán empresas que consideren necesario el poder revisar si esto es algo en lo que ha participado el candidato. Lógicamente de empleo. A todos nos interesa saber en qué empresas u organizaciones o actividades incluso independientes ha realizado nuestro candidato. Esto no solamente va a los empleos, digamos, formales o pagados, sino también a las actividades tanto voluntarias, podría ser incluso políticas. Hoy en día no es extraño que podamos tener candidatos con un antecedente en la política de nuestros respectivos países. También en materia de educación, esto, si bien las capacidades y las habilidades se van desarrollando en muchas ocasiones después de la instrucción profesional o técnica del candidato, pues es indispensable saber si efectivamente cuenta con la certificación, la licenciatura, el grado técnico con el que se presenta ante nosotros. Las referencias personales, esto ayuda a poder formar un perfil de la persona a efecto de poder determinar qué tan adecuada es para la actividad o para la organización. Lógicamente, estas referencias pueden ser tanto por parte del propio candidato, o si tuviéramos acceso a su círculo, ya sea laboral o personal, también en la búsqueda de estas posibles referencias. El uso de drogas, y aquí empiezo con un pequeño tema que más adelante expandiremos, que es el tema de la posibilidad de un tema de discriminación. Si bien este es un antecedente que amerita verificación en ciertos casos y para cierto tipo de actividades, algunos de los países latinoamericanos ya lo han establecido como la posibilidad, no en automático, pero sí la posibilidad de que pudiéramos incurrir en un acto de discriminación. En algunos países, México es uno de ellos, la drogadicción, el alcoholismo han sido ya catalogados como enfermedades y se tratan en la ley como enfermedades. Entonces, el tomar una decisión, por ejemplo, ya sea de admisión al empleo o de promoción dentro del trabajo, derivado de una prueba antidoping, en algunos casos pudiera llegar a ser discriminatoria. Otro antecedente, el crediticio financiero. Hay incluso regulación específica en algunos países en el sector financiero para conocer que para ciertas posiciones requerimos conocer ese historial crediticio, esa posibilidad de cumplimiento de compromisos financieros de la persona, porque muy probablemente se le van a encomendar tanto funciones como obligaciones en ese sentido. Otro que puede ser debatible, puede ser, puede tener un matiz muy diferente dependiendo de la manera en cómo lo abordemos, pero las redes sociales, no hay nada más claro que una persona puede llegar a decirnos mucho de sí mismo a través de sus redes sociales. No en todos los casos, sabemos que no todo lo que hay en redes sociales es cierto, pero
da también una idea de poder conocer mejor a la persona. Infracciones de tránsito, hay algunos países en donde las bases de datos son más amplias que en otros. En algunos únicamente es una especie de control para el pago de la multa, pero también nos puede hablar del nivel de cumplimiento y de civilidad que puede tener un candidato frente a regulación en materia de tránsito. Certificaciones profesionales, esto es importante, pues la educación no termina con la licenciatura o con un grado técnico. Las personas acceden a grados o a posgrados más adelante, y si hay certificaciones también es importante saberlo. Al menos en México existe la posibilidad de que si alguien presentara un certificado falso o un documento falso en donde se le atribuyan ciertas capacidades, la empresa podría llegar a rescindir la relación de trabajo con causa. Entonces, también es importante el poder tener una verificación sobre este antecedente. Listas globales de sanciones. Hay empresas multinacionales que este es un aspecto sumamente importante. Si bien, por ejemplo, en algunos de los países latinoamericanos no existen estas listas de sanciones, no son aplicables en México, sí pudiera para los corporativos ser sumamente importante si alguien aparece en alguna de estas. Esto es simple y sencillamente puede atender más a una necesidad de gobierno corporativo y de cumplimiento interno de las propias políticas de las empresas, lo cual también es importante tenerlo en consideración. Antecedentes de litigio. Es común que las personas nos involucremos en litigios, pero pues hay diferentes tipos de litigios, no solamente si alguien demandó a su patrón anterior, también podría existir litigio en materia de arrendamiento, en materia de cumplimiento de contratos, y si hay otros litigios, como ya habíamos visto en el tema penal, también es importante como antecedente de una persona. Otro de los debatibles, sobre todo por el desarrollo que ha venido dando no solamente en la región, sino a nivel mundial, los derechos a la privacidad, los derechos a los datos personales, que es el antecedente socioeconómico. Anteriormente era muy común el que pudiéramos hacer una lista muy larga de preguntas respecto a la manera en cómo la persona se desarrollaba en su núcleo familiar, en su núcleo social y también en su patrimonio. Hoy sabemos que mucha de esa información en los países de Latinoamérica es considerada como información sensible y que tiene un grado de protección y un grado también de cumplimiento de obligaciones mayor, más estricto. Y por eso es que hay que ser cuidadosos y también determinar en qué ocasiones es necesario, en qué ocasiones realmente no nos aporta nada a lo que estamos buscando en un candidato. Psicométrico, hay empresas que todavía consideran que este es un tema importante. También hemos visto en nuestra experiencia la posibilidad de ir modelando los exámenes psicométricos también al tipo de posición que se va a hacer, es decir, no es lo mismo que yo lo genere esto para una posición en el área de finanzas que a lo mejor para el área de operación, alguien que esté en un área de manufactura, y también saber que muchos de estos resultados que arrojan tampoco son definitivos, pero desde luego una herramienta que puede utilizarse junto con otros elementos de verificación de antecedentes para tener un buen perfil. Y finalmente el migratorio, simple y sencillamente para saber si nuestro candidato no es de la nacionalidad del país en donde nos encontremos ofertando un empleo, una posición o una promoción, y saber si tiene los permisos necesarios para poder desarrollar el trabajo o la función. Si bien es un tema a lo mejor salvable,
pero también nos ayuda mucho al cumplimiento interno, pues en la mayoría de los países contratar a un extranjero sin un permiso válidamente otorgado por el gobierno local genera posibles sanciones. Podríamos ir a la siguiente. Y bueno, pues decíamos que la importancia de los background checks pues está también precisamente en el objetivo y la manera en cómo los utilicemos. Nos parece que las empresas han venido evolucionando hacia procesos mucho más focalizados, mucho más profesionales e incluso aterrizados, en donde ya las cosas ya no las debemos de hacer simplemente porque así las hemos venido haciendo hace 10 o 15 años, sino que ahora tenemos objetivos específicos que queremos cumplir si para nosotros es importante la revisión de los antecedentes penales. Perdón, de los antecedentes en términos generales. Uno de ellos es la seguridad. Todas las empresas tienen como obligación bajo legislación local en la región la encomienda de tener un lugar seguro de trabajo. Y la seguridad implica muchas cosas, no solamente es el que no tengamos accidentes o enfermedades generados con la actividad que desarrolla la empresa, sino también que no haya inseguridad en la viabilidad del negocio, en los activos, algo importantísimo que es la información, tanto información propia como de clientes dentro de nuestra empresa, e incluso también que seamos una empresa segura para la comunidad. En empresas que se dedican a actividades de alto riesgo, como puede ser la minería, el manejo de materiales tóxicos o de desechos tóxicos, bueno, también el saber que tenemos a las personas adecuadas en los puestos claves nos va a ayudar a dar seguridad hacia adentro de la empresa, pero también hacia afuera. Ya decíamos el tema del cumplimiento. Todas las empresas en mayor o menor medida reconocen la importancia de cumplir con nuestro propio gobierno corporativo. Tenemos reglas, tanto con base en legislación local que debemos de cumplir, pero también tenemos compromisos como parte de la misión y de los valores de las empresas y que nos hemos dado. Y si queremos que esos valores y esa misión se mantengan, un buen elemento es saber que estamos en cada ocasión contando con el mejor elemento posible o el que nos va a ayudar a lograr los objetivos que nos hemos impuesto. El tema de la reputación, quienes han estado trabajando ya en empresas por algún tiempo saben que construir una reputación empresarial es sumamente complicado y que es sumamente sencillo el que se pierda o el que se pueda ver afectada o en entredicho. Así es que cada uno de nosotros somos portadores o embajadores de esa reputación. Así es que el tener el conocimiento de quién nos va a ayudar a fortalecer esa reputación definitivamente puede estar en un buen ejercicio de antecedentes de la persona. La ética, desde luego, para tener este gobierno corporativo y cumplir con nuestros códigos de conducta y códigos de ética. La igualdad, nos parece un punto importante, no solamente porque es un valor muy deseado, pero también en todas las legislaciones de Latinoamérica tenemos regulación que nos pide que tratemos con igualdad de oportunidades a los candidatos y a los trabajadores, e incluso muchos de nuestros países hemos firmado compromisos internacionales en este mismo sentido. Así es que tener una política interna que nos permita también ser uniformes en la manera en cómo verificamos antecedentes, definitivamente nos va a ayudar a lograr ese trato igualitario que merecen todos nuestros colaboradores. Las experiencias negativas, ¿no?
esta calidad o desempeño de los candidatos, pues también nos debe de dar una guía cuando tenemos estos temas de que encontramos un antecedente que no nos gustó. Bueno, pues también es una experiencia que debemos de reflejar dentro de nuestro reporte al final a quienes tengan que tomar la decisión respecto de la contratación o la promoción. Definitivamente nos ayuda también a reducir costos laborales, ¿no? Es una buena inversión el dedicar, ya sea con recursos propios o con especialistas en esta materia de background checks, la revisión de nuestros candidatos o la revisión de nuestros empleados, porque nos ayuda a evitar terminaciones que en caso de no poderlas hacer con causa, vamos a estar sujetos a un pago indemnizatorio, o peor, si esto nos llevara a un tema de litigio, también pudieran adicionarse otros aspectos que sanciona también el litigio en materia laboral. Y quienes están en los procesos de reclutamiento y selección lo saben perfectamente. Hay incluso ya parámetros internacionales que hablan de que un candidato que perdemos por no haber hecho un buen proceso de reclutamiento y selección nos puede estar costando entre 2 y 5 veces su salario mensual, no solamente por el costo del reclutamiento y la selección, sino porque también invertimos en ese empleado y después invertimos en un costo de terminación para después sustituirlo y empezar otro proceso similar. Así es que un buen ejercicio de verificación de antecedentes nos ayuda mucho a mejorar estos procesos. La siguiente, por favor. Y bueno, adelantábamos que uno de los temas que han estado moldeando las legislaciones en esta materia en Latinoamérica es precisamente la privacidad de datos. Tenemos desde hace muchos años regiones en el mundo más adelantadas en esta materia, tanto Estados Unidos con el concepto del Safe Harbor como Europa a través de la Comunidad Europea con las directivas que ha emitido en materia de privacidad de datos y que incluso han sido modelo a seguir en muchos de los países latinoamericanos. Entonces, tenemos lógicamente ya ciertas, digamos, fronteras que no podemos pasar en materia de recolectar datos personales, de utilizar datos personales, es decir, el tratamiento que le vamos a dar, del objeto con el cual vamos a recabar datos de las personas y también la manera en cómo vamos a almacenarlos y en su momento de ser requerido también cancelarlos. Es decir, estos derechos que ya están muy desarrollados en la mayoría de los países latinoamericanos son los que nos ponen también una cierta guía respecto de lo que podemos y no podemos hacer en materia de background checks. Si hiciéramos un repaso muy rápido por los países, bueno, sabemos que Brasil es de los países que se ha adelantado más en estos procesos de protección de datos. Precisamente es uno de los países que ha copiado o que ha seguido el modelo de la Unión Europea y que ha ido incluso subiendo el estándar de cumplimiento, dado que en 2020 entra en vigor incluso una modificación adicional a su legislación en materia de protección de datos. Aquí uno de los puntos principales es la transparencia en la manera en cómo se lleva a cabo esta revisión de antecedentes frente al candidato, lo cual en ocasiones puede llegar a poner en un predicamento porque habría que revelar incluso información que el propio candidato podría desconocer de sí mismo. Y algo que vamos a estar escuchando en varios de los países de Latinoamérica, hay una consideración importante a el consentimiento de la persona para poder llevar a cabo
este tratamiento de datos personales. Así lo recoge la legislación de Brasil. En Argentina, también desde el año 2000 ya cuenta con legislación en materia de privacidad de datos. Aquí lo que exige es que también obtengamos consentimiento de las personas para que se puedan recopilar los datos y da derecho a la persona que está dando sus datos para poder acceder a esos datos y en su caso para eliminarlos. Estos son como los derechos básicos en materia de privacidad que puede la persona determinar incluso qué datos puede permanecer almacenados con quien los haya capturado. Es una legislación que también está en proceso de revisión, así es que probablemente en algún futuro cercano veremos todavía una actualización. En Chile, uno de los países que también pues ha sido de mayor vanguardia en toda la región, en muchos aspectos, desde los aspectos de pensiones y reforma a los esquemas de seguridad social, como también en materia de privacidad de datos. También requiere su legislación el obtener el consentimiento para recabar estos datos y en 2018, Chile, junto con otros países de Latinoamérica, incluso modifica la Constitución para que la protección de los derechos de los datos personales esté protegido a ese nivel, a nivel constitucional. Otros países como Colombia también tienen legislación. Entre 2012 y 2013 empezaron a tener vigencia la regulación en materia de protección de datos. También requiere el consentimiento de las personas. Y aquí, bueno, pues hay la posibilidad de que también se haga una regulación especial por industria o por comercio dentro del país y en donde el incumplimiento, pues desde luego va a generar sanción. Guatemala, también como un ejemplo dentro de Centroamérica, aun cuando no tiene una ley de privacidad de datos, sí la Constitución de Guatemala proporciona una garantía para la libertad al empleo y prohíbe la discriminación. Entonces, bueno, pues sabemos que derivado de los antecedentes que podamos revisar de una persona, si nos lleva a tomar una decisión respecto de una característica protegida, podríamos estar incurriendo en un acto de discriminación protegido a nivel constitucional. En México también nos hemos unido a esta corriente más o menos entre los años 2000 en adelante para empezar a regular los datos personales. Desde el 2010 está ya promulgada la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Poco después fue también promulgado el reglamento de la ley y también se ha venido trabajando en alguna regulación adicional por sectores. Hay algunos sectores en donde se va a exigir mayor responsabilidad o mayor cuidado en los datos personales, pero también la clave de todo esto es el consentimiento y sobre todo el consentimiento expreso. En México esta distinción entre los datos personales y generales y los datos personales sensibles requieren que el consentimiento para poderlos recabar, para poderlos utilizar, sea de manera expresa. No quiere decir que siempre deba de darse ese consentimiento con una firma de puño y letra. También puede haber consentimiento electrónico, pero sí necesitamos tener la documentación adecuada que no deje lugar a dudas que el consentimiento está otorgado. En Panamá, otro ejemplo de Latinoamérica, también hay protección a los datos personales, incluso en su código penal se establece la posibilidad de tener una sanción en materia penal por infringir datos personales
pero también se está en revisión esa legislación y podrían haber cambios más adelante. En Perú, la Constitución también establece derechos a la privacidad y después hay ley secundaria que habla de la protección de datos personales, en la cual en la recopilación, además del consentimiento, debe de asegurar la práctica con la que se va a tanto a recabar como almacenar esa información. Este es un punto importante porque no solamente es suficiente con guardar la información en un dispositivo electrónico, digital o físico, sino tener medidas de seguridad, tanto técnicas como materiales, alrededor de este almacenamiento de datos personales. Es un pequeño recorrido por Latinoamérica, en donde, como les decía, no hemos desarrollado en la región todavía una regulación específica sobre los background checks, sobre la revisión de antecedentes de las personas. El principio general que sigue aplicando en nuestras jurisdicciones es que todo aquello que no esté expresamente prohibido a un ciudadano le está permitido. Entonces, la conclusión es, podemos llevar a cabo los background checks. Ahora, ¿cuáles son una de las distintas limitaciones que debemos de considerar al momento de ir a hacer esta verificación de antecedentes? Datos personales. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y bueno, tenemos, aquí hablamos de México, pero insisto, esto tiene una aplicación también en Latinoamérica, en donde necesitamos nosotros mismos como organizaciones también generarnos una política, un proceso, un protocolo que nos pueda llevar a desarrollar este ejercicio con seguridad, sabiendo que no vamos a incurrir en algún riesgo, en alguna posible sanción, porque por un lado tenemos los datos personales, pero pudiéramos tener otras legislaciones que nos ponen algunas limitaciones. Regla general, como decíamos, no está prohibida la verificación de datos. A partir de aquí creo que empieza el ejercicio en donde debemos determinar qué es lo razonable, lo que conforme a nuestra visión y valores como empresa es lo que necesitamos saber, reconocer cuando hay algunos aspectos que no nos aportan mayor valor en la persona a la cual estamos revisando, y también el poder tener un alineamiento entre las distintas áreas que van a poder abordar esta responsabilidad. Hay un aspecto importante, este se repite en muchas de las legislaciones latinoamericanas, que es la duda de si debo de preocuparme porque normalmente las legislaciones solamente empiezan a regular con el inicio de la relación de trabajo. Es decir, hasta que yo ya tengo o un contrato firmado o tengo yo la prestación efectiva del servicio, empiezan mis obligaciones. Entonces, todo lo que haga yo antes, eso no me debe preocupar. Nosotros somos de la opinión que no. La mayoría de los países latinoamericanos han firmado convenios de la Organización Internacional del Trabajo que hablan precisamente del principio de no discriminación y de igualdad de oportunidades, y habla del acceso al empleo. Entonces, sí puede ser invocado incluso la regulación internacional si en un proceso de selección, en un proceso de revisión de antecedentes, no cumplimos con principios de transparencia, de no discriminación, de trato igualitario, aun cuando a lo mejor nuestra legislación específica local no tuviera algo expresamente que lo prohibiera. Eh, y hay diferentes principios que debemos de incluir precisamente en nuestra práctica, en nuestro desarrollo de la revisión de antecedentes. Sabemos que estamos obligados a dar un trabajo digno,
El trabajo digno nos lo va a dar también la persona que se una a estos propósitos. La igualdad sustantiva, que principalmente se da en materia de género, el principio básico general internacional de no discriminación, el tratar el trabajo como un verdadero derecho. Es un deber y es un derecho, y no debe de ser un artículo de comercio con el cual podamos precisamente restar la dignidad de los trabajadores. Hay que dar ese respeto y dignidad incluso al candidato, aun cuando no sea nuestro empleado, pero hay que darle ese respeto y dignidad. Evitar también cualquier signo de la violencia. La violencia puede ser no solamente física, sino desde luego moral, de palabra. Y evitar, pues también en todo este ejercicio, que nos veamos involucrados en temas de trabajo infantil, tema de trabajo forzoso, o incluso de migrantes. Hablábamos como uno de los aspectos a revisar el estatus migratorio de la persona. Esto, pues lógicamente tenemos que evitar que se aproveche muchas veces la necesidad de la inmigración ilegal, que sabemos que hay en todos nuestros países, como una ventaja, ya sea para la contratación, para la asignación de una cierta compensación o esquema de beneficios. El siguiente, por favor. Y bueno, pues si entonces no tengo limitación, si entonces ya sé lo que puedo yo realizar dentro de los parámetros que me establece la legislación en los distintos países para respetar aspectos de no discriminación, de privacidad de datos, de igualdad, de respeto y dignidad. Bueno, pues puedo yo válidamente realizar verificaciones de identidad. Es absolutamente indispensable que yo tenga la certeza, a través del documento de identificación nacional que corresponda, que la persona frente a mí es quien dice ser. Los antecedentes penales, aquí hay que tener ciertos cuidados. En algunos países puede ser un poco más laxo este tipo de investigación, al menos en México. En algunos estados y concretamente en la Ciudad de México, de manera expresa se establece como un impedimento, incluso de trámite, el que se pueda obtener como una condición de trabajo. Aquí sí, tanto gobierno federal, es decir, en la Fiscalía General de la República, solamente se permite que el trámite sea personal, pero bajo ciertos conceptos limitativamente establecidos. Y también en la Fiscalía de la Ciudad de México. Hay otros estados dentro del país en donde pudiera ser un poco más fácil el acceso a esto. Por eso es que también esto se vuelve complejo en los países. Algunos más grandes que otros, México, Brasil, por ejemplo, frente, por ejemplo, a los países centroamericanos, pero de todas maneras, la verificación de antecedentes penales puede ser un tema complicado si quisiéramos hacer una revisión completa, tanto a nivel federal como a nivel local. La verificación de empleo, por supuesto, ese es importantísimo, e incluso las referencias profesionales de esos empleos anteriores. Eso nos da siempre una perspectiva importante de la persona a la cual estamos considerando. Las licencias profesionales o técnicas, estas son perfectamente válidas. En algunos países será más sencillo acceder a las bases de datos que en otras. Me refiero que en muchas ocasiones las bases de datos no son lo completas, lo claras o lo fácilmente accesibles. Aquí es en donde realmente cobra mucho valor el especialista que ya está acostumbrado a hacer este tipo de búsquedas. Podríamos ir al anterior, nada más para poder, gracias. La verificación del crédito es lo mismo. Las listas o sanciones globales, eso es muy fácil de acceder a través de ligas de Internet.
los medios de comunicación e información. Hoy también los buscadores nos pueden dar un espectro muy amplio de búsqueda. Las redes sociales también aquí llamamos la atención porque muchas de estas redes sociales no son públicas. Entonces, la única manera de acceder a una red que no esté abierta al público tiene que ser con consentimiento de la persona. En los litigios promovidos, de igual forma, será materia de análisis ya de cada empresa el darle el valor por el tipo de litigio que se encuentre alguien que estamos considerando. Y el perfil social, económico, psicológico, conductual, que pues esto también obedecerá muchas veces a los requerimientos del puesto y actividades que va a desarrollar la persona. Ahora sí, la siguiente, por favor. Eh, y hay retos en general, estos no son retos únicamente en México, hablábamos de la legislación en materia de privacidad de datos, hablábamos de la legislación nacional e internacional que sí establece requisitos a cumplir en el acceso al empleo, es decir, este proceso de reclutamiento y selección. También los organismos que están encargados de prevenir la discriminación, de proteger los derechos humanos, estos los tenemos en cada uno de los países. Las bases de datos que pueden ser insuficientes o al menos en la manera en como nosotros los buscamos. Por eso decía yo que quienes están ya acostumbrados a hacer estas bases siempre lo podrán hacer o siempre lo deberán de hacer, desde luego, de una manera absolutamente legal, sin infringir ningún tipo de regulación, pero con mucha mayor expertise. Las pruebas médicas también hay que tener cuidado porque la detección de drogas en algunos países puede llegar a ser de riesgo, así como el alcohol, enfermedades de transmisión sexual. Las pruebas de embarazo ya prácticamente están erradicadas de todos lados. Sabemos que de repente hay ahí quien todavía quisiera saberlo. Hay que tener mucho cuidado. Definitivamente no es un aspecto ni permitido ni recomendado para que lo realicemos. Regla, dicen los norteamericanos de dedo, un rule es obtener el consentimiento del candidato y el consentimiento lo más claro, lo más expreso posible. Y que nosotros realicemos también nuestro ejercicio, nuestra política, nuestro protocolo de la manera más responsable posible para no excedernos también en la información que vamos a recabar. Siguiente, por favor. Ya para terminar, estas son simplemente recomendaciones generales. Sí, aquí lo que reflejamos es un poco nuestra experiencia cuando hemos tenido precisamente casos de background check, ya sea porque no salen bien, porque no salen a tiempo, porque no salió completo. Pero pues sí necesitamos conocer la legislación aplicable en cada país. Caro lo decía muy bien al inicio de esta plática, no estamos dando un consejo legal, hay que acudir al especialista en cada país. Hay diferencias culturales, incluso una política regional deberá de atender a estas diferencias por países. Habrán industrias más reguladas que otras en materia de revisión y verificación de antecedentes, dependiendo las funciones que van a realizar en un esquema, en una industria ya sea financiera, de aduanas, farmacéutico. La verificación de antecedentes por rol sí nos parece importante que no sea un one size fit all, ¿no? Es decir, por roles tener determinado qué es lo que vamos a verificar del candidato. Decíamos el ponderar los findings, ¿no? Hay ocasiones en que encontramos sí antecedentes penales, pero en procesos que ni siquiera han terminado. La persona no ha sido condenada. O encontramos un litigio laboral, pero no sabemos si a lo mejor obedeció a una verdadera injusticia en contra de la persona. Habrá que ponderar los findings. El proceso de verificación que esté alineado también, decíamos, nuestros valores, nuestra misión, pero también nuestros gobiernos corporativos, de lo mismo nuestras reglas de ética, de conducta en los negocios y los estándares ESG, súper importante el desarrollo que está teniendo hoy en día. La manera en cómo vamos a utilizar los datos.
si los vamos a utilizar para tomar decisiones laborales, necesitamos también tener la certeza de esos datos, cómo los vamos a conservar, cuánto tiempo los vamos a conservar. Todo eso deberíamos de tenerlo también en una política clara y por escrita. Y hacer también este challenge a nosotros mismos, ¿no? Realmente necesito toda la información que estoy buscando porque pues depende nuevamente de la actividad, de la posición, y si no estoy asumiendo responsabilidades en otras materias como privacidad de datos que a lo mejor no necesitaría hacer. Y bueno, cada área dentro de las empresas podría hacer perfectamente esta labor. Nos hemos dado cuenta que en los procesos de eficiencia, así como hay ciertos aspectos como el reclutamiento, la selección, la capacitación, incluso la administración de una nómina, en ocasiones es más eficiente con un especialista, pues también hemos encontrado aquí que hay muy buenos resultados con un especialista especializado. Eh, esta es realmente la última, el último slide. Esta es la parte que yo quería compartir con ustedes. La verdad es que agradecería mucho si tuvieran preguntas o comentarios. Yo sé que Carol los va a filtrar y administrar y con mucho gusto de responderlos. Excelente, mil gracias. Bastante claro, me encantó. Me ayudaste a refrescar hasta ideas mías que yo traía en mi propio speech, ¿no? De claro, esto es súper importante recomendar y buenísimo. Tenemos una pregunta referente de Marcelo Marino, muchas gracias. Cuando hablabas de las regulaciones por país de privacidad de los datos, ¿sabrás algo de Uruguay? Si no, le podemos mandar esta información a Marcelo. A lo mejor hay algo ahí que también se repita con Uruguay, ¿no? Claro, sí, esa no la investigamos para esta presentación, pero encantado también de hacerlo porque Sí, tenemos desde luego contacto con colegas en Uruguay, ¿no? perfectísimo. Marcelo, entonces estate a la vista ahí de tu correo. Te voy a enviar más información posteriormente. Por acá tenemos una que no a lo mejor es un poquito de Jonathan Campos. Dice que hay de cierto que en México no se pueden utilizar los servicios de recursos temporales o contratistas. ¿Cuáles son las implicaciones? Sí, ese es un punto importante porque también nos ha limitado, creo yo, en la flexibilidad de la contratación y pues en términos generales del capital humano en México. A partir de septiembre de 2021, en México se prohibió la subcontratación de personal. La ley permite que contratemos, pero servicios, ya no personal. Entonces, se buscó por ahí, incluso estuvimos cerca del proceso de reforma a la ley, en donde se pidió que al menos se dejara como excepción precisamente la contratación de personal por terceros en forma temporal. Y la prohibición fue completa. No es posible ni siquiera en forma temporal. Entonces, hoy la regla en México es la actividad principal la debe desarrollar cada empresa con personal propio y las actividades secundarias, que no son la actividad core de cada empresa, sí podemos subcontratarlas, pero no pidiendo personas, sino contratando servicios. A veces es un poco gris la división, pero es importante el cumplimiento porque las sanciones son bien importantes en materia laboral, de seguridad social y fiscales en ese aspecto. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Muchas gracias por la explicación, dice Jonathan. Muchas gracias a ti, Jonathan, por la pregunta. Carol Ríos nos dice, existe una línea muy delgada entre la verificación de antecedentes, la invasión de privacidad de datos, aquella información que puede considerarse como un motivo de rechazo o discriminación. ¿Qué tenemos que cuidar en este sentido? Y yo insistiría en este importante concepto del consentimiento. Es decir, yo abriría o lo pondría como el punto número uno en cualquier política, protocolo, etcétera, que vayamos a hacer, es recabar consentimiento. Porque definitivamente acceder, por ejemplo, a bases de información, a ciertos datos, redes sociales, sin consentimiento de la persona, desde luego que puede ser
una invasión a la privacidad, en algunos países más estrictos que en otros, que no, pero sí, entonces, pues necesitamos ese consentimiento, ¿no? Y incluso hemos tenido los casos en donde se le dice al candidato que es muy importante el tener ese consentimiento para que pueda ser considerado. Y me parece que no es una condición irrazonable, ¿no? Pero ujú, sí como protección para nosotros y que no caigamos en ese tema de invasión de privacidad, pedir ese consentimiento. claro. Acá Lisette Alvarado nos pregunta, actualmente en México se indicó que ya no se puede solicitar la carta de antecedentes penales. ¿Qué implicaciones puede tener que la empresa continúe solicitando esta información o puede aplicar para posiciones específicas? Sí, está, ahorita está en la etapa de iniciativa. Hay una Ujú, iniciativa en donde está precisamente prohibiendo la solicitud de antecedentes penales para el efecto laboral. Y solamente, por ejemplo, a nivel federal, únicamente se está permitiendo para el sector público, para el sector de seguridad y algunos casos muy limitados. Entonces, la verdad es que aquí vamos a empezar a ver, me parece, al menos en el caso de México, un poco más de una visión más estricta en este sentido. Entonces yo les diría, las empresas que quisieran seguir revisando los antecedentes penales, además de que este es un trámite personal, lo debe de realizar el candidato, sí se podrían estar exponiendo pues a que la autoridad nos revise. O sea, una de las preguntas que le hacen en la página de la fiscalía a la persona es que diga quién se lo está pidiendo y pues ahí ya podemos imaginar más o menos como para qué es, ¿no? Así es que claro, sabemos de la importancia, creemos que nos van a empezar a cerrar los caminos y bueno, ahí también los especialistas en la búsqueda de datos nos pueden dar alguna alternativa, ¿no? ok. Muchas gracias, dice Lisette. África Alonso nos pregunta, ¿qué implicaciones legales tiene la empresa si se piden referencias verbales por contacto sin el conocimiento de los candidatos? Por ejemplo. Y en ese aspecto, realmente no hay un tema de datos, o sea, me refiero de un tema de privacidad, es decir, eh, hoy en día, por ejemplo, en LinkedIn, sabemos cuál es la comunidad de las personas y en muchas ocasiones podemos acceder a esa red de contactos y pueden haber esas referencias. Y la verdad es que pues también pensemos que cuando a alguien le pedimos tres referencias, nos va a dar las tres mejores. Bueno, yo creo que ahí para balancear, la verdad es que me parece que no es un tema de invasión, siempre y cuando los contactos los podamos obtener de información pública. Correcto. Mayra Carrillo, buenas tardes, gracias por la plática, es muy útil. ¿Es recomendable preguntar directamente a los candidatos o no durante el proceso de background screening si tienen antecedentes penales? A mí me parece como yo les diría desde el punto de vista estratégico, sí recomendable. Recordar nuevamente, la información que nos van a dar es información que ya lleva una cierta protección, así es que lo que preguntemos y lo que nos respondan ya está dentro de ese marco de protección. Así es que hay que ser cuidadosos. Pero también en ocasiones es importante hacer algunas preguntas, aunque después vayamos a verificarlas, porque si después encontramos que no hay alineamiento en eso, pues hay al menos alguna duda, ¿no? Podremos a lo mejor después regresar a la aclaración, pero por lo menos sí levanta una duda de por qué una persona pudo haber dado una información que a lo mejor no era verdadera. Y a lo mejor hay una explicación razonable de esto. Como les decía, hemos tenido casos en donde el propio candidato se entera que está en el buró de crédito o no sabe que está en una lista, por ejemplo, la lista negra que saca el SAT, ¿no? De personas que no han cumplido con obligaciones fiscales. Bueno, a lo mejor hay una explicación razonable, pero también es bueno saber si estamos tratando con una persona que nos está siendo absolutamente honesta. Por supuesto. Por acá tengo otra pregunta. Este es no dice su nombre, dice background check
¿Es mejor un background check en comparación con un estudio socioeconómico? Lo que pasa es que el estudio socioeconómico es solamente una parte del background check. Eso es como un solo de los elementos de una revisión más amplia que incluye el background check. El estudio socioeconómico, lo que pasa es que en muchas ocasiones, y al menos aquí les voy a dar mi opinión personal, nos parece que ya no está aportando gran cosa o gran valor a nuestra información para toma de decisiones. El que si sepamos si una persona vive en una casa propia o rentada, si tiene 2 o 3 baños, o sea, creo que hay aspectos que podríamos ir modelando para tener a lo mejor un poco de información más valiosa y, como hemos dicho, en los casos en donde realmente lo requiera por el puesto o por la actividad desarrollada. Correcto, perfectísimo, muchas gracias. Otra pregunta, por ejemplo, para México en los antecedentes criminales, volviendo un poquito a esa parte, ¿crees que se pueda utilizar que el candidato traiga su, como le dicen, facilitator, es que me lo pregunta alguien que está en Estados Unidos, si se puede pedir que él traiga su antecedente o sigue siendo una zona gris en la parte legal? Sé que comentabas también que pues algunas posiciones no es para todas, ¿correcto? Sí, correcto. Digamos, en las posiciones en donde necesitemos o querramos tener ese aspecto, lo hemos visto en las áreas de compra, de contraloría, de tesorería, etcétera, que es razonable. Aquí tal vez de lo que les hablo es más de un tema práctico. Mientras no esté aprobada en definitiva y publicada esta prohibición de obtener los antecedentes penales, podría solicitarse. Lo que va a suceder es que el candidato, que es el que debe de traer su certificado de no antecedentes penales, se va a encontrar con la dificultad de que o la plataforma no se lo va a querer expedir, o incluso yendo a la dependencia pública, le hagan una serie de cuestionamientos y nos ha tocado el caso en donde lo han incluso dirigido a los organismos de discriminación como CONAPRED a nivel federal o COPRED en la Ciudad de México, para decirle, darle asesoría de que sus derechos pudieran estar siendo vulnerados. Entonces, hasta ahorita sí es posible, es decir, no está prohibido. Desde un punto de vista práctico no va a ser tan sencillo obtener. Pues muy bien, pues muchas gracias. Hasta aquí llegaron todas las preguntas que teníamos preparadas, bueno, y que también bueno, nos enviaron los attendees. Queremos agradecer a todos los que nos acompañaron el día de hoy en este seminario web. Un súper agradecimiento a ti, Alfredo, por esta súper plática. Quedó grabada, entonces la vamos a compartir con nuestros attendees y quien se haya registrado al seminario. Y esténse atentos porque vamos a realizar más seminarios web el próximo año para que estén ahí al pendiente. De nuevo, pues gracias y que tengan una linda tarde. Alfredo, de nuevo, mil gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Caro, y muchas gracias a todos por su atención. Buen día. Gracias, buen día.